Vamos a hacer una revisión de las referencias anatómicas en el tórax y el abdomen y vamos a hacer algunos ejemplos clínicos para ver cuál es la aplicación de estas referencias anatómicas, que son parte importante del aprendizaje de la anatomía y que van a tener además una función clínica. Para ello vamos a partir de la posición anatómica diciendo que la línea sagital pasa por toda la parte media del cuerpo. Entonces pasa por todo el centro de la nariz, por el centro de la boca, por el esternón, por el apéndice sifoides o apófisis sifoides, por toda la línea media del abdomen, por lo tanto por el ombligo, la sínfisis púbica, y por lo tanto nos divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Cualquier objeto, lesión, hallazgo que tengamos en uno u otro lado del cuerpo será indicado de esa manera. Adicionalmente tenemos el punto donde se divide el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior, la línea media del cuerpo, que es una línea horizontal trazada por el ombligo, que es el plano transverso. Y en este caso no se ve, pero el plano coronal divide el cuerpo por toda la mitad a partir de la línea media. Divide, por lo tanto, en una mitad anterior y una mitad posterior. Pero hablando específicamente del tórax y el abdomen, digamos que uno puede tomar como puntos de referencia las costillas, la clavícula, el reborde costal y adicionalmente la axila, y de esa manera dividir el tórax en varias partes. Por la parte posterior se puede hacer una división también. Entonces veamos algunos ejemplos. Aquí debajo de la articulación de la clavícula con el esternón, con el manubrio esternal, tenemos la primera costilla que está parcialmente oculta. Si ustedes se palpan en esta región del cuerpo, verán que no es posible tocar la primera costilla porque está oculta por la articulación de la clavícula, y como se dirige hacia atrás se pierde en el tórax y en la cintura escapular. Por lo tanto, sirve de referencia a la segunda costilla desde el punto de vista palpatorio, y la segunda costilla está articulada con el esternón en el sitio donde se unen el manubrio y el cuerpo del esternón, que se llama ángulo esternal, y por lo tanto es una referencia adicional. Si ustedes se palpan en la parte anterior del esternón, es posible que toquen el sitio de articulación, el sitio donde está el ángulo esternal, y así sabrán dónde está la segunda costilla. Y uno puede utilizar entonces los espacios intercostales. El espacio entre la primera y la segunda costilla es el primer espacio intercostal, el siguiente es el segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Si ustedes quieren hacer una aproximación del sitio donde se encuentra, por ejemplo, la punta del corazón, pueden utilizar los espacios intercostales y además emplear la clavícula. Miren ustedes que la clavícula va desde este punto hasta este sitio. La clavícula se origina en la cabeza, en su intersección con el esternón, con el manubrio esternal, y termina en su inserción con la escápula, con el acrómio. La clavícula se puede dividir entonces por la mitad o en tercios, y de esta manera servir como planos verticales que, sumados a los planos horizontales que se toman con los espacios intercostales o las costillas, nos van a dar una coordenada donde se puede localizar un punto específico. Por ejemplo, la punta del corazón. Entonces, si tomamos la línea medio clavicular que pasa por toda la mitad de la clavícula y llegamos aproximadamente al quinto espacio intercostal, podemos en ese sitio aproximadamente localizar la punta del corazón. Y si uno palpa en este espacio, puede sentir el impulso cardíaco. Ese sitio, el quinto espacio intercostal, corresponde aproximadamente a
el punto donde en los hombres se encuentra la areola o tetilla, y en el caso de las mujeres corresponde aproximadamente al pliegue mamario. Si ustedes quieren localizar otros hallazgos en la pared abdominal, pueden utilizar una línea que va paralela al esternón, que sería la línea paraesternal izquierda o derecha, y adicionalmente las líneas axilares. En este punto podemos crear tres líneas axilares: una línea axilar anterior, una línea axilar posterior, que corresponden aproximadamente a los límites de la axila, y una línea axilar media. Y esto se puede utilizar para definir el sitio donde se encuentra una lesión adicional a lo que ya hemos mencionado. Si lo hacemos por la espalda, podemos utilizar la columna vertebral y la escápula. Entonces, aquí tendríamos una línea escapular media. En este punto, entre las dos escápulas, tenemos un espacio que se llama interescapular, y a cada lado de la columna podemos hablar de las líneas paravertebrales. El borde inferior de la escápula puede servir también como una referencia. Ahora, si hablamos de referencias en el abdomen, podemos utilizar algunas cosas similares. Ya no tenemos huesos en el abdomen, pero tenemos unos márgenes, unos bordes óseos que nos pueden ayudar a delimitar algunas líneas que sirvan como referencia. Entonces, el reborde costal nos sirve como un punto para trazar una línea. La cresta ilíaca nos sirve, trazando una línea entre las dos, como otro punto para trazar una segunda línea. La línea medio clavicular corresponde aproximadamente a una línea trazada entre el pubis y la espina ilíaca anterior y superior, que en toda la mitad nos va a representar el punto donde se encuentra el anillo inguinal superficial, el borde por donde va la unión entre los músculos anterolaterales del abdomen y el recto abdominal, que se llama línea semilunar, y la línea clavicular media. Y aproximadamente, trazando una línea por este sitio, dos líneas verticales, podemos dividir por lo tanto el abdomen en 9 cuadrantes. Esta división en 9 cuadrantes nos sirve para identificar sitios donde se encuentran estructuras específicas. Ahora, otra forma de definir o de dividir la cavidad abdominal es por la línea media y por el plano transverso. Y de esta manera tenemos 4 cuadrantes. A veces uno puede localizar con mucha claridad un punto específico donde hay un dolor, pero a veces este dolor es más difuso en la región, y entonces uno mejor utiliza estos 4 cuadrantes, que son superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Los 9 cuadrantes que acabamos de describir son: en el tercio superior del abdomen tenemos las líneas que nos marcan la división, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el hipocondrio derecho. En el tercio medio del abdomen tenemos el mesogastrio y los flancos derecho e izquierdo, y en el tercio inferior del abdomen tenemos la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio.
Con todas estas referencias que hemos mencionado, entonces es posible identificar, por ejemplo, una lesión por una herida de algún tipo. Por ejemplo, una proyectil de arma de fuego que produce una lesión que entra en el cuarto espacio intercostal con línea axilar anterior, aproximadamente en este punto, y que sale en el mesogastrio, es decir, que atraviesa el tórax y sale por el abdomen de esta manera. Ya con una imagen mental de estas coordenadas que hemos creado, ustedes pueden aproximadamente decir por dónde ha pasado este proyectil y qué órganos ha lesionado. Entonces vamos a mirar. Bueno, ya hemos desarmado nuestro modelo. Decíamos que una herida que entra por el cuarto espacio intercostal y sale por el epigastrio. Los órganos que podrían verse comprometidos entonces son el pulmón izquierdo, el corazón podría ser, el diafragma con toda seguridad, el hígado, el estómago, el colon transverso y posiblemente intestino delgado. Entonces fíjense ustedes que creando una coordenada en el tórax y teniendo un sitio en el abdomen donde se localizan algunas estructuras, podemos crear una imagen mental de las lesiones que se han producido y hacer un diagnóstico. Esto es una situación que se puede presentar en un paciente real. Si yo les digo a ustedes que un paciente tiene un dolor en el hipocondrio derecho, que mencionamos está por encima de esta línea que pasa por el reborde costal y lateral a la línea medio clavicular derecha, en este espacio, entonces podríamos decir que nuestro paciente tiene un dolor relacionado con el hígado o la vesícula biliar. Si lo hacemos en un paciente, si decimos que un paciente tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha, que se encuentra por debajo de las crestas ilíacas y lateral a la línea medio clavicular derecha, entonces podríamos decir que el dolor de nuestro paciente está en esta región donde están el ciego y el apéndice secal, y podría tratarse, por lo tanto, de una apendicitis. De esa manera van a encontrar ustedes en las historias clínicas las descripciones: paciente con dolor en hipocondrio derecho, paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, paciente con una lesión en el hemitórax derecho, en el quinto espacio intercostal con la línea axilar anterior, y entonces ustedes podrán localizar dicha lesión. Vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes investiguen y probablemente pueda ser tema de evaluación de nuestro curso. Un paciente sufre de un dolor en epigastrio que es tipo ardor y que mejora con las comidas. ¿Qué órgano puede estar comprometido en este caso? Otro paciente, dolor en fosa ilíaca izquierda en una mujer de 27 años. ¿Qué cosa pueden encontrar ustedes en la fosa ilíaca izquierda en una mujer joven que pueda ser causa de dolor? Pregunta número 3. Un paciente que sufre una herida por una arma cortopunzante, es una mujer y la herida se encuentra en la fosa ilíaca derecha y lleva una dirección
descendente. Pregunta número 4. Un hombre, un obrero, que sufre una caída en un edificio en construcción y cae sobre una varilla. Esta varilla entra por el flanco izquierdo y sale en el séptimo espacio intercostal con línea paravertebral izquierda. Siguiente pregunta. Un paciente que va a ser examinado y usted le encuentra un ruido anormal al corazón en el foco aórtico. Por favor, localice anatómicamente con los puntos de referencia dónde queda el foco de auscultación cardíaco aórtico. Siguiente pregunta. Un paciente que sufre una herida a nivel del flanco izquierdo sobre la línea axilar media y el proyectil, es una herida por arma de fuego, el proyectil sale por la fosa ilíaca derecha. ¿Qué órganos puede haber lesionado? Siguiente pregunta. Usted entra a cirugía y se encuentra con un paciente que tiene una lesión en el lóbulo izquierdo del hígado, en el fondo del estómago y en el vaso. Es una herida por arma cortopunzante. De acuerdo a los órganos que lesionó, por favor diga dónde es la herida en la superficie del cuerpo y qué dirección lleva. Es decir, si se dirige hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Explique qué dirección lleva la herida. Siguiente pregunta. Una persona sufre una herida en el segundo espacio intercostal derecho con línea medio clavicular y el proyectil sale por el sexto espacio intercostal izquierdo con línea axilar posterior. Por favor, diga qué dirección lleva, es decir, si va hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Debe dar usted 3 direcciones. ¿Y qué órganos lesiona? ¿Qué órganos cree usted que pueden haber sido lesionados en el trayecto de esa herida? Siguiente pregunta. Usted encuentra una lesión en este sitio, en este punto específico, en una persona. Por favor, describa la localización de acuerdo a los cuadrantes en que está localizado, a la posición anatómica. Siguiente pregunta. Usted encuentra una lesión en este sitio en una persona, una masa. Por favor, localícela anatómicamente.